1 Corintios 7 Principios sobre el matrimonio y la soltería. A. Respuesta a la pregunta acerca de las relaciones sexuales en el matrimonio. 1 a 2. Pablo amplía el principio de la pureza. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su propio marido. A. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, el capítulo 7 comienza una sección donde Pablo trata con preguntas específicas hechas a él en una carta por los cristianos corintios. B. Bueno le sería al hombre no tocar mujer. Aquí, tocar es usado en el sentido de tener relaciones sexuales. Esta fue probablemente una afirmación hecha por los corintios cristianos, quienes estaban pidiendo a Pablo que estuviera de acuerdo. Pablo estará de acuerdo con la afirmación, pero no sin reservas el pero del versículo 2. ¿Y por qué los corintios sugerirían celibato completo? ¿Qué es lo que quiere decir por al hombre no tocar mujer? Ellos probablemente pensaron que si la inmoralidad sexual era un peligro tan grande, entonces uno mismo podría ser más puro mediante abstenerse del sexo por completo, aún en el matrimonio. 2. La idea del matrimonio era un estado menos santo que el celibato. Naturalmente llevó a la conclusión que las parejas casadas debían separarse, y pronto llegó a ser considerado como una evidencia de espiritualidad eminente cuando tal separación era definitiva. C. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su propio marido. A la luz del peligro de la inmoralidad sexual, siempre presente en la cultura corintia y la nuestra, es apropiado para el esposo y la esposa que tengan el uno al otro en un sentido sexual. Y Pablo no está mandando a los cristianos corintios que se casen, un problema con el que trata más tarde en este capítulo, sino un mandato de vivir como una persona casada, especialmente en el sentido sexual. Pablo está diciendo que los esposos y esposas deberían estar teniendo relaciones sexuales. 2. ¿Qué miserable trabajo ha sido hecho en la paz de las familias por una esposa o un esposo pretendiendo ser más sabios que el apóstol y demasiado santos y espirituales para guardar los mandamientos de Dios? Clarke. De Pablo no está diciendo que el sexo es la única razón para el matrimonio, o la razón más importante para el matrimonio. Pablo está simplemente respondiendo sus preguntas específicas acerca del matrimonio. No está tratando de dar una teología completa del matrimonio. Y, para una más completa teología del matrimonio, ve a Efesios 5, 21-33 y Colosenses 3, 18-19. 2, 3-6, el principio de responsabilidad mutua sexual en el matrimonio. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. A. En lugar de al hombre no tocar mujer, dentro del matrimonio, un esposo debe cumplir con la mujer el deber conyugal. Está mal para él retener afecto a su esposa. Y el deber conyugal es una frase importante, ya que Pablo quiso decir que esto aplica a cada matrimonio cristiano. Eso muestra que cada esposa se le debe cumplir. Pablo no piensa que solo las esposas bonitas, jóvenes o sumisas son deber conyugal. A cada esposa se le debe afecto porque es esposa de un hombre cristiano. 2. Pablo también enfatiza lo que la mujer necesita, no solamente relaciones sexuales, sino el deber conyugal. Si un esposo está teniendo relaciones sexuales con su esposa, pero sin verdadero afecto hacia ella, él no le está dando lo que es debido a ella. 3. Afecto, deber conyugal. También nos recuerda que cuando una pareja es incapaz por razones físicas o alguna otra de tener una completa relación sexual, ellos aún pueden tener una relación afectiva, y de ese modo cumplir el propósito de Dios para estos mandamientos. B. Dentro de la misma idea, asimismo la mujer con el marido o la esposa no debe retener el afecto conyugal a su esposo. Pablo establece fuertemente la idea de que hay una responsabilidad sexual mutua en el matrimonio. El esposo tiene obligaciones hacia su esposa,
y la esposa tiene obligaciones hacia su esposo. Y el marido cumpla con la mujer, el énfasis está en dar, en te debo en lugar de me debes. En el corazón de Dios, el sexo está en un nivel mucho más alto que solo ser el privilegio del esposo y la obligación de la esposa. C. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo. En efecto, estas obligaciones son muy concretas. Podría decirse que el cuerpo de la esposa ni siquiera le pertenece a ella misma, sino a su esposo. El mismo principio es verdad para el cuerpo del esposo con respecto a su esposa. Y esto no justifica a un esposo abusando o forzando a su esposa, sexualmente o de alguna otra forma. El punto de Pablo es que tenemos una obligación imperativa de servir a nuestra pareja con afecto físico. 2. Es una increíble obligación. De todos los miles de millones de personas en la Tierra, Dios ha escogido una, y solo una, para satisfacer nuestras necesidades sexuales. Y no puede ser nadie más. D. No os neguéis el uno al otro. Pablo rechaza su idea de que el esposo y la esposa podrían ser más santos por medio de la abstinencia sexual. De hecho, puede llegar daño cuando ellos se niegan el uno al otro, mientras abren una puerta al tentador, para que no os tiente Satanás. Y la palabra para negar es la misma que para defraudar en 1 Corintios 6:8. Cuando negamos afecto físico e intimidad sexual a nuestro esposo, los estamos engañando. 2. No os neguéis. Privación sexual en el matrimonio no solo tiene que ver con frecuencia, sino también con romance. Es por esto que Pablo les dice a los esposos que cumplan con la mujer el deber conyugal. Cualquier privación da ocasión al que se le priva de buscar en otro lugar su satisfacción hacia la destrucción del matrimonio. 3. A causa de vuestra incontinencia. Podría ser fácil pensar que dominio propio se expresa a través de abstenerse de relaciones sexuales en el matrimonio, pero Pablo dice que el negarse el uno al otro es mostrar incontinencia, y una falta de dominio propio que dejará a uno fácil de ser tentado por Satanás. Más esto digo por vía de concesión. Dios permitirá, de mala gana, como concesión, a una pareja casada de abstenerse de las relaciones sexuales por un corto tiempo, para ocuparse sosegadamente en la oración. Pero si esta concesión es usada, solo debe ser por algún tiempo, y después el esposo y la mujer deben volver a juntarse en uno en un sentido sexual. Y, no por mandamiento, Dios no está mandando, o siquiera recomendando, tal abstinencia del sexo dentro del matrimonio, pero puede ser efectuada por un breve tiempo por una específica razón espiritual. El principio en este pasaje es importante. Dios pone en claro que no hay nada de malo, y todo de bueno, acerca del sexo en el matrimonio. La gran estrategia de Satanás, cuando se trata de sexo, es hacer todo lo que le sea posible para alentar el sexo fuera del matrimonio, y para desalentar el sexo dentro del mismo. Si cumple cualquiera de los dos planes, es una victoria igual de grande para Satanás. Y esto se puede ver de la forma que los cristianos corintios pensaban que estaba bien contratar los servicios de una prostituta, como en 1 Corintios 6, 12-20, y otros cristianos corintios pensaban que era más espiritual para un esposo y una esposa el nunca tener relaciones sexuales. 2. Un esposo y esposa cristianos no deben aceptar una relación sexual pobre. Los problemas pueden no ser fáciles de superar, o resueltos rápidamente, pero Dios quiere que cada matrimonio cristiano disfrute una relación sexual. Eso es una bendición genuina, en vez de una carga o una maldición. 3, 7-9, Pablo reconoce los beneficios de la soltería, pero también de matrimonio, todo de acuerdo con los dones de Dios. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo, pues, a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Pablo, en el tiempo que escribió esto, no estaba casado, poniéndose a sí mismo entre los solteros y las viudas. Aquí él está reconociendo el beneficio de estar soltero, de lo cual él hablará más después en la carta. Y aunque Pablo no estaba casado cuando escribió esta carta, él probablemente había estado casado una vez.
Podemos decir esto porque sabemos que Pablo era un judío extremadamente observante, y un ejemplo entre su gente. Filipenses 3, 4-6. En los días de Pablo, los judíos consideraban que el matrimonio era una obligación, al grado de que un hombre que llegara a los 20 años sin haber estado casado se le consideraba que había pecado. Hombres solteros eran a menudo considerados excluidos del cielo, y que no eran del todo hombres. 2. También, por las palabras de Pablo, es probable que Pablo fuera miembro del Sanedrín. En Hechos 26:10, Pablo dice: yo di mi voto, hablando de los primeros cristianos. Un hombre soltero no podía ser miembro del Sanedrín. 3. Entonces, ¿qué le pasó a la esposa de Pablo? Las escrituras no dicen nada. Quizás ella lo dejó cuando se convirtió en cristiano, o quizás ella murió algún tiempo antes o después que se convirtió en cristiano. Pero sabemos que era probable que él estuviera casado antes, y sabemos que él no estaba casado cuando escribió esta carta, y no hay ninguna aparición de una esposa para Pablo en Hechos. Pablo probablemente era bueno para hablar de los dones y responsabilidades relacionados tanto con el matrimonio como la soltería. B. Cada uno tiene su propio don de Dios. Aunque Pablo sabía que la soltería era buena para él no se la impondría a nadie. Lo importante es que don tiene uno de Dios, ya sea ser dotado para la soltería o el matrimonio. Y es significativo que Pablo considera tanto el matrimonio como la soltería como dones de Dios. Muchos se encuentran a sí mismos en la trampa de es mejor el otro lado, con solteros deseando estar casados y casados deseando estar solteros. Cada estado es un don de Dios. 2. Ser soltero o casado es un don especial de Dios. Cuando Pablo escribe su propio don, él usa la misma palabra para dones espirituales en 1 Corintios 12. Cada estado, casado o soltero, necesita dones especiales de Dios para obrar. 3. El entendimiento de Pablo de que el estado soltero puede ser un don es especialmente impactante cuando consideramos el trasfondo judío de Pablo mismo en la iglesia primitiva. Era considerado un pecado para un hombre judío el estar soltero. Entre los judíos el matrimonio no era una cosa que se consideraba indiferente, o a su propio juicio si se escogía o rechazaba, sino un mandamiento obligatorio. Clark cita de un escrito antiguo judío conocido como el Talmud: está prohibido para un hombre estar sin esposa, porque está escrito, no es bueno que el hombre esté solo. Y cualquiera que no se dé a generación y multiplicarse es un todo con un asesino. Él es como si hubiera rebajado la imagen de Dios. 4. Mientras Pablo reconoce que algunos son dotados para el matrimonio y algunos son dotados para el estado soltero, nadie está dotado para la inmoralidad sexual. El casado debe vivir fielmente a su esposa, y el soltero debe vivir celibato. C. Si no tienen don de continencia, cásense. La recomendación de Pablo de casarse en estos casos no está basada en si el matrimonio es más o menos espiritual, sino en asuntos muy prácticos, especialmente relevantes en su tiempo, como se explica en 1 Corintios 7:26, 29, 32. Una relación sexual de Dios dentro del pacto del matrimonio es el plan de Dios para satisfacer nuestras necesidades sexuales. Y, aunque Pablo prefería el estado soltero para él mismo, él no quiere que nadie piense que estar casado era menos espiritual o más espiritual. Todo es de acuerdo con el don del individuo. Recuerda que Pablo le dijo a Timoteo que prohibir el matrimonio era una doctrina de demonios, 1 Timoteo 4, 1, 3. 2. Pablo estaba consciente de cuán poderosamente una falsa muestra de pureza engaña a los piadosos. Calvin. De mejor es casarse que estarse quemando. Pablo reconoce el matrimonio como un refugio legítimo de las presiones de la inmoralidad sexual. Uno no debería sentir que son inmaduros o no espirituales porque desean casarse para no estarse quemando. Y Pablo no está hablando acerca de lo que consideraríamos tentación sexual normal. Una cosa es quemarse, y otra es sentir calor. Lo que Pablo llama quemarse aquí, no es solo una ligera sensación, sino estar en llamas de pasión que no lo puedes controlar. Calvin. 2. Al mismo tiempo, si alguien tiene un problema con lujuria o pecado sexual, no deberían pensar que el casarse automáticamente resolverá sus problemas.
Muchos cristianos se han entristecido al ver que su deseo por otras mujeres no desapareció mágicamente cuando se casaron. D. Respuesta a las preguntas acerca del divorcio. 1. 10 a 11. Divorcio y separación para parejas cristianas. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Pero a los que están unidos en matrimonio, recuerde que en este capítulo, Pablo está respondiendo las preguntas escritas a él de los cristianos corintios. Él ya ha tratado con las preguntas acerca de los méritos relativos a estar casado o soltero, y si es más espiritual abstenerse del sexo en el matrimonio. Pero a los indica que él está pasando a otra pregunta, y estas preguntas y respuestas tienen que ver con el matrimonio y el divorcio. B. Unidos en matrimonio. Aquí, Pablo está señalando donde ambos en la pareja son cristianos. Él tratará con otras situaciones en los siguientes versículos. C. Que la mujer no se separe del marido. Los cristianos corintios estaban pensando si sería más espiritual estar soltero, y si deberían romper matrimonios existentes para una mayor santidad. Pablo responde a su pregunta directo del corazón del Señor: absolutamente no. D. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido. Pablo, al señalar un matrimonio donde ambos miembros son cristianos, dice que no deberían ciertamente, no pueden romper el matrimonio en una búsqueda equivocada por una mayor espiritualidad. En efecto, si alguno fuera a separarse de su pareja, ellos deben o quedarse sin casar, o reconciliarse con su marido, esposo/A. Y esto conecta con las dos razones específicas bajo los cuales Dios reconocerá un divorcio. Cuando hay inmoralidad sexual, Mateo 19, 3-9. Y en el caso cuando un creyente se ha dejado por una pareja no creyente, 1 Corintios 7:15. Por otras razones, Dios no reconocerá el divorcio, incluso si el Estado lo hace. Y, si Dios no reconoce el divorcio, entonces el individuo no es libre de volverse a casar, solo se pueden reconciliar con su primer pareja. 2. Jesús dijo: aquel que se divorcie por razones inválidas, y se casa con otro, comete adulterio. Y cualquiera que se case con la divorciada comete adulterio, Mateo 19:9. Cuando los discípulos de Jesús entendieron cuán fuerte era el pacto del matrimonio, y cómo no se podría romper, ante los ojos de Dios, por cualquier razón, ellos respondieron: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Mateo 19:10. Ellos entendieron a Jesús perfectamente, y también debería hacerlo mucha gente hoy en día, antes de entrar en el pacto del matrimonio. 3. Por tanto, si una persona dice: Dios no quiere que siga casado con esta persona, o Dios trajo a alguien mejor para mí, están mal y no están hablando para nada de parte de Dios. Dios nunca reconoce un divorcio por tales razones. Y si se separa, una pareja cristiana puede separarse por razones que no justifican un divorcio bíblico. Puede ser por un sentido equivocado de espiritualidad, puede ser por infelicidades en general, o conflicto, o abuso, o miseria, adicción, o pobreza. Pablo reconoce, sin animar para nada, que uno puede separarse en tal circunstancia, pero no pueden considerarse divorciados, con el derecho de volverse a casar, porque su matrimonio no se ha separado por razones que justifiquen un divorcio bíblico. Y estos problemas pueden tal vez justificar una separación, separarse, pero se espera que los compañeros honren sus votos matrimoniales aún en su separación, porque en lo que a Dios respecta, ellos continúan casados, su pacto de matrimonio no ha sido roto por lo que Dios considera ser razones bíblicas. Y que el marido no abandone a su mujer. Pablo aplica el mismo principio a los esposos como a las esposas, y hace la importante distinción entre uno que podría separarse, separación aún honrando el pacto del matrimonio, y uno que podría abandonar. Excepto por inmoralidad sexual, como describió Jesús en Mateo 19, 3-9, dos cristianos nunca tendrán una razón válida para el divorcio. Y, igual de importante, Jesús nunca manda divorciarse en el caso de inmoralidad sexual. Él cuidadosamente dice que está permitido, y el permiso fue dado por la dureza de vuestros corazones. Mateo 19:8. 2, 12-16.
divorcio y volverse a casar cuando un cristiano está casado con un esposo no creyente. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Y a los demás, indica que Pablo está cambiando el enfoque del grupo previamente señalado, pareja donde ambos eran cristianos. Ahora, él habla a algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y la mujer que tiene marido que no sea creyente. Yo digo, no el Señor. No deberíamos pensar que Pablo está menos inspirado por el Espíritu Santo en este punto. Cuando dice no el Señor, él simplemente quiere decir que Jesús no enseñó sobre este punto en particular, como lo hizo en la situación previa en Mateo 19, 3-9. Sin embargo, si Jesús no habló de este punto en específico, el apóstol inspirado de Jesús lo hará. Y esta es una pista de que Pablo no había estado consciente del grado de inspiración bajo el cual trabajó mientras escribía a 1 Corintios y quizás las otras cartas. Él simplemente sabe que aunque basa su discurso en 1 Corintios 7, 10-11 en lo que Jesús enseñó en Mateo 19, 3-9, aunque no yo, sino el Señor, él no tiene un mandato específico grabado de Jesús en el caso de un cristiano casado con un esposo, / a no creyente. Él sabía que él estaba escribiendo con la autoridad de Dios a los corintios, pero puede que él no haya sabido que estaba hablando con autoridad a toda la iglesia en todas las épocas, y siendo usado para escribir la palabra eterna de Dios. Pero sí, Pablo no estaba completamente consciente de cuán inspiradas estaban estas palabras. Estas no están menos inspiradas por eso. No la abandone. Si había algunas parejas cristianas en la iglesia de Corinto que pensaron que serían más espirituales si se divorciaban. Señalado en 1 Corintios 7, 10-11, que hay de los cristianos corintios casados con no creyentes. Ciertamente, pensaron los corintios, Dios no puede ser glorificado si estoy casado a un / a no creyente. Por amor a la espiritualidad, debería divorciarlos. A estos, dice Pablo, no la abandone. Y esta preocupación espiritual es una razón urgente y válida para no casarse con un / a no creyente. 2 Corintios 6:14. Pero no es una razón para terminar un / a matrimonio existente con un no creyente. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. ¿Por qué un cristiano / a debería intentar mantener su matrimonio con un / a no cristiano? / a junto. Porque Dios puede ser glorificado en tal matrimonio, y hacer una obra a través del esposo / a creyente de atraer al esposo / a no creyente, a Jesucristo. Y, santificado, en este contexto, no significa que el esposo no creyente es salvo solo por estar casado con una cristiana. Eso simplemente significa que ellos están apartados para una obra especial del Espíritu Santo en sus vidas, en virtud de estar tan cerca de alguien que es cristiano. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. No solo la presencia de un esposo creyente hace bien para la pareja no creyente, también hace bien para los hijos y un gran bien, porque se puede decir ahora son santos. Y, hasta que sea lo suficientemente grande para hacerse responsable de sí mismo, el hijo de padres creyentes se considera como cristiano. La santidad de los padres se extiende al hijo. Morris. 2. Esta es una bella seguridad de que los hijos de un padre cristiano son salvos, por lo menos hasta que llegan a una edad de responsabilidad personal, la cual puede variar entre cada niño. Sin embargo, no tenemos una seguridad similar para los hijos de padres que no son cristianos. De hecho, el sentido del texto argumenta en contra de ellos. ¿Cómo podría Pablo tomarlo como un beneficio para un padre cristiano el estar en el hogar, si el mismo principio automáticamente aplica para los hijos de no cristianos también? También,
Pablo dice de otra manera: vuestros hijos serían inmundos, claramente dando el sentido de que apartados de la presencia de un padre cristiano, el hijo no es considerado como santo, sino como inmundo. 3. Si los hijos de los padres no cristianos son salvos, y van al cielo incluso algunos de ellos, es importante entender que no es porque ellos sean inocentes. Como hijos e hijas del culpable Adán, todos somos nacidos culpables también. Si tales hijos van al cielo, no es porque son inocentes merecedores, sino porque la rica misericordia de Dios se ha extendido a ellos también. F. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pablo ha aconsejado que el cristiano haga lo que pueda para mantener el matrimonio junto. Pero si el esposo no creyente se rehúsa a estar casado, entonces el matrimonio puede romperse. Pero esto no debe iniciarse o buscarse por el creyente. Y, si la pareja no creyente debe separarse, el cristiano no está sujeto a servidumbre al pacto del matrimonio. Esto significa que están, en efecto, libres de volver a casarse porque Dios ha reconocido su divorcio como un divorcio válido. G. ¿Por qué? ¿Qué sabes tú? Pablo termina esta sección con una gran esperanza, porque muchos cristianos que están casados con no creyentes se desaniman. Ellos deberían saber que con fe y paciencia, pueden pedir que Dios obre en sus circunstancias presentes, por difíciles que sean. Y los cristianos casados con no creyentes deberían también saber que dice en 1 Pedro 3, 1, 6, que tu esposo no creyente no será guiado a Jesús por tus palabras, sino por tu conducta piadosa y amorosa. Trágicamente, gran parte de la iglesia primitiva no hizo caso de la palabra de Dios sobre mantener los matrimonios unidos, tanto como sea posible, cuando estén casados con no creyentes. Una de las grandes quejas paganas contra los primeros cristianos era que el cristianismo separó familias. Uno de los primeros cargos presentados contra los cristianos fue alterar las relaciones domésticas. Barclay. C. Un principio fundamental: vive como fuiste llamado. 1:17. El principio: puedes vivir para Dios donde tú estás ahora. Pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Y como Dios llamó a cada uno, así haga, no importando cuál sea tu estado: casado, soltero, divorciado, viudo, recasado, lo que sea, Dios puede obrar en tu vida. En vez de pensar que tú puedes o quieres caminar para el Señor cuando cambie tu estado, camina para el Señor en el lugar que tú estás ahora mismo. Y esto también es una advertencia acerca de borrar el pasado con respecto a relaciones. Dios nos dice que nos arrepintamos de cualquier pecado que esté ahí y continuemos. Si tú estás casado a tu segunda esposa, después de haberte divorciado erróneamente de tu primera esposa y convertido en cristiano, no pienses que ahora debes dejar a tu segunda esposa y volver con la primera, intentando borrar el pasado. Como el Señor te ha llamado, así haz en el lugar que estás. B. Así haga es también una advertencia de tener cuidado del peligro de pensar que otros están mejor que tú, por causa de su estación diferente en la vida. Casado, soltero, divorciado, vuelto a casar, no importan tanto como un caminar encendido con Jesús ahora mismo. 2:18-20, un ejemplo de este principio de la práctica de la circuncisión. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Pablo está diciendo que si tú fuiste circuncidado cuando te hiciste cristiano, bien. Si tú no fuiste circuncidado cuando te hiciste cristiano, bien también. Esas cosas no importan. Lo que importa es servir al Señor justo en donde estamos ahora mismo. ¿Y cómo puede uno hacerse incircunciso? Algunos judíos, por temor a Antíoco, se hicieron incircuncisos ellos mismos. 1 Macabeos 1:16. Otros por vergüenza después que fueron ganados al conocimiento de Cristo, como aquí. Esto fue hecho mediante la elaboración de un prepucio con un instrumento quirúrgico. Mediante estirar frecuentemente, la piel circuncidada podía ser devuelta al lugar de nuevo, para prevenir que la antigua señal de la circuncisión apareciera. Clarke.
B. El punto de Pablo no es en realidad acerca de la circuncisión, eso es solo un ejemplo. Incluso el ser circunciso o incircunciso es irrelevante cuando se trata de servir a Dios, del mismo modo lo es tu estado matrimonial. Él podría simplemente decir, y está diciéndolo por analogía, casarse no es nada, el estar soltero no es nada, pero mantener los mandamientos de Dios es lo que importa. 3. 21 a 24, un ejemplo de este principio de la práctica de la esclavitud. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, un esclavo puede agradar a Dios como esclavo. Él no debería vivir su vida pensando, no puedo hacer nada para Dios ahora, pero seguramente podría si fuera libre. Él puede, y debería, servir a Dios como si pudiera ahora. B. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Al decir que un esclavo puede agradar a Dios, Pablo no quiere que ningún esclavo piense que Dios no quiere que sea libre. Si tiene la oportunidad, debería aprovecharla. C. No os hagáis esclavos de los hombres. Esto es verdad no solo con respecto a esclavitud literal, sino también espiritualmente. Nunca nos debemos poner a nosotros bajo el control o influencia inapropiada de otros. Y no siga ni siquiera a hombres buenos servilmente. No diga, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Calvino, yo soy de Wesley. ¿Calvino te redimió? ¿Wesley murió por ti? ¿Quién es Calvino y quién es Wesley sino ministros que el Señor te dio por quienes has creído? No se rindan a cualquier liderazgo en el cual sigas al hombre en lugar de su Señor. Seguiré a cualquiera si sigue el camino de Cristo, pero no seguiré a nadie, por la gracia de Dios, si no va en esa dirección. Spurgeon. Y el matrimonio puede ser una distracción. La tristeza puede convertirse en distracción. El gozo puede convertirse en una distracción, o el comercio, o el mundo. Entonces, debemos darle la espalda a todas estas cosas. Morgan. Por supuesto, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios no significa que si debemos continuar en un curso u ocupación pecaminoso una vez, que somos salvos. Esto es, suponiendo que estaba en un curso de vida honesto, porque leemos en Hechos que los hechiceros quemaron sus libros, y cursos ilegales de vida no deberá adherirse una vez que los hombres han rendido sus nombres a Cristo. De respondiendo preguntas acerca del matrimonio entre cristianos. 1. 25 a 28, el consejo de Pablo, el matrimonio no está mal ante los ojos de Dios, y la soltería tiene sus ventajas. En cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo, pues, esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas, y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. En cuanto a las vírgenes, Pablo ahora tratará con los solteros, a quienes se refiere como vírgenes, aunque ellos pueden no haber sido técnicamente vírgenes, aunque en hogares cristianos, deberían serlo. B. No tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer. De nuevo, no debemos pensar que Pablo está menos inspirado aquí. Pero porque él está tratando con situaciones de vida que difieren de persona a persona, él no puede, ni lo hará, dar un mandamiento. Sin embargo, él dará principios y consejos inspirados. C. Hará bien el hombre en quedarse como está. Pablo, hablando a los hombres nunca casados, les recomienda quedarse como está, esto es, o permanecer solteros o permanecer casados.
¿Y por qué? A causa de la necesidad que apremia. Aparentemente, había algún tipo de persecución local o problema en la ciudad de Corinto, y por causa de esta necesidad, Pablo dice que hay ventajas definidas de permanecer soltero. También, por causa de esta necesidad, un hombre casado también debería quedarse como está. 2. ¿Cuál es la ventaja de permanecer soltero? Podemos imaginar fácilmente, como en un tiempo de persecución o gran crisis, cuanto más sería una carga una esposa o una familia para alguien comprometido estar firme para el Señor. Podemos decir, tortúreme, y nunca renunciaré a Jesús, pero ¿qué tal si amenazaran con violar a nuestra esposa, o torturar a nuestros hijos? Esto puede parecer muy lejano para nosotros, pero no lo era para los cristianos del primer siglo. 3. ¿Cuál es la ventaja de permanecer casado? En un tiempo de gran necesidad, tu familia te necesita más que nunca. No abandones a tu esposa e hijos ahora. 4. Estas persecuciones y dolencias están a la puerta, y la vida misma pronto se acabará. Incluso entonces Nerón estaba conspirando esas dolorosas persecuciones con las cuales no solamente afligió, sino devastó a la Iglesia de Cristo. Clarke. ¿De estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Pablo está repitiendo el mismo principio establecido en 1 Corintios 7, 17-24. Dios puede usarnos justo donde estamos, y no deberíamos apresurarnos a cambiar nuestro estado de vida. Y, al usar los términos ligado y libre, Pablo está usando vocabulario de los escribas judíos. Cuando un judío en aquellos días no sabía si se aplicaba o cómo se aplicaba la ley de Dios a su situación, le preguntaban a un escriba, y el escriba les declararía ligado o libre con respecto a mandamientos en particular. Más también si te casas, no pecas. Pablo ciertamente no prohibirá el matrimonio, aunque él dice a los que se casarán, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pablo siente, especialmente por sí mismo, que las más grandes ventajas son encontradas en la soltería, aunque sabe que cada uno tiene su propio don de Dios, 1 Corintios 7:7. Y, más significativamente, Pablo nunca implica que estar casado o soltero es más espiritual que el otro estado. Este fue el gran error de los cristianos corintios. 2, 29-31, Pablo advierte en contra de echar raíces muy profundas en un mundo que pasará. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, resta, pues, que los que tienen esposas sean como si no la tuviesen, y los que lloran, como si no llorasen, y los que se alegran, como si no se alegrasen, y los que compran, como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. El tiempo es corto. Algunos critican a Pablo, o incluso lo declaran como un falso profeta, porque dice el tiempo es corto. Pero Pablo en verdad habla del corazón y enseñanza de Jesús, quien le dijo a todos los cristianos de todas las eras que estén listos y anticipen su regreso. Y Jesús nos dijo a todos en Mateo 24:44, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Debemos estar listos, y considera el tiempo como corto, no solo porque Jesús puede regresar en cualquier momento, sino también porque eso cultiva aún más obediente y encendido caminar con Jesucristo. 2. Aún sin considerar el regreso de Jesús, es oportuno y preciso para los cristianos vivir como si el tiempo es corto. El salmista expresó esta actitud en Salmos 39, 5. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti, ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. 3. La palabra griega para corto es ustello, contraído y enrollado, como los marineros solían decir, cuando la nave estaba quieta en el muelle. Trap, el tiempo, dijo él, es corto, enrollado, como velas cuando el navegante se acerca a su puerto. Paul, el muelle está cerca, y las velas están acortadas. Alisten la nave para el puerto. B. Que los que tienen esposas sean como si no la tuviesen. Pablo no está animando a descuidar los deberes familiares, sino animando a vivir como si el tiempo es corto. Esto significa que nosotros no viviremos como si nuestra familia terrenal fuera todo lo que importa, sino también vivir con un ojo en la eternidad. C.
Una actitud de "el tiempo es corto" tampoco se dejará llevar por los sentimientos y cosas de este mundo. Lamentarse, regocijarse y tener posesiones no deben ponerse en el camino de seguir con fuerza a Jesús. Y Morris acerca de la apariencia de este mundo se pasa, no hay nada sólido y duradero en este sistema mundial, es su naturaleza pasar. Es una locura que los creyentes actúen como si sus posesiones fueran permanentes. 3. 32 a 35. Los solteros tienen el potencial de agradar a Dios con menos distracciones. Quisiera, pues, que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor. Aquí, Pablo simplemente reconoce que cuando una persona no tiene responsabilidades de familia, está más libre de servir a Dios. Esta fue la principal razón por la cual Pablo consideró el estado soltero preferible para él mismo. B. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Pablo no dice esto para condenar a la persona casada. A decir verdad, Pablo está diciendo esto es como debería ser para la persona casada. Hay algo mal si a un hombre casado no se interesa en cómo agradar a su mujer, y algo está mal si a la mujer casada no le importa cómo agradar a su marido. C. De nuevo, la razón de Pablo para explicar estas cosas no es para prohibir el matrimonio, sino para ponerlo en una perspectiva eterna. Él no está poniendo lazo a nadie, él solo está compartiendo de su propio corazón y experiencia. Y, significativamente, para Pablo, lo más importante en la vida no era el amor romántico, sino agradar a Dios. Para él podía agradar a Dios mejor como soltero, pero otro puede agradar a Dios mejor como casado, todo de acuerdo con nuestro llamado. 2. Aunque Pablo insiste que no quiere que su enseñanza aquí sea considerada como una soga en el cuello de nadie, esto pasó en la Iglesia. Los católicos romanos insisten en el celibato para todo su clero, aun si ellos no tienen el don para estar así. Muchos grupos protestantes no ordenarían o confiarían al soltero. D. Para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Para Pablo, estar soltero significaba menos distracciones en su servicio a Dios. Trágicamente, la soltería de muchos cristianos solteros modernos es una terrible distracción. En vez de eso, ellos deberían considerar su presente estado soltero, ya sea temporal o permanente, como una oportunidad especial para agradar a Dios. 4. 36 a 38. Pablo trata con otra pregunta de los corintios. ¿Debería arreglar un matrimonio para mi hija? Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, el hombre al que Pablo se refiere es al padre de una joven en edad de casarse, su hija virgen. Lo impropio no tiene nada que ver con ningún tipo de conducta inmoral impropia, sino con negar a su hija el derecho de casarse, basado en la valoración de la soltería de Pablo. Y recordemos que en esta cultura antigua, los padres de una persona joven tenían la responsabilidad primordial de arreglar su matrimonio. Entonces, basado en lo que Pablo ya enseñó, ¿debería un padre cristiano recomendar a su hijo / el celibato? 2. El término virgen incluye al joven en ambos sexos. B. Haga lo que quiera, no peca, que se case. Pablo dice que no está mal que un padre permita a su joven hija casarse, aún teniendo el deseo de la soltería en el presente. C. Pero, porque la soltería tiene sus beneficios, Pablo la recomienda, no solo a individuos, sino también a padres con respecto a mantener a sus hijas solteras. D. De manera que el que la da en casamiento hace bien,
y el que no la da en casamiento hace mejor. Para Pablo, la elección entre casada y soltera no era una elección entre bien y mal, sino entre mejor y lo mejor. Y para Pablo, y las circunstancias presentes, él consideraba la soltería como lo mejor. 5. 39 a 40, un recordatorio final con respecto a las viudas volviéndose a casar. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Por supuesto, una viuda tiene el derecho de volverse a casar. Si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera. Pero una viuda cristiana, como cualquier cristiano, realmente está libre de volverse a casar con otro cristiano, con tal que sea en el Señor. Al mismo tiempo, Pablo cree que tal viuda más dichosa será si se quedare así, esto es, si permanece soltera. Esencialmente, Pablo quiere que la viuda no se vuelva a casar sin considerar cuidadosamente que Dios podría estar llamándola al celibato. Y, de nuevo, Pablo afirmará el celibato, pero no porque el sexo por sí mismo sea malo, como algunos de los cristianos de Corinto pensaban. En su lugar, el estado de soltería puede ser superior porque le ofrece a una persona, si tienen el don, mayor oportunidad de servir a Dios. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.